bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Comencemos. Primera lectura de Otro lado del tiempo. País, Australia. Sitio, Sydney. Relato. Las campanas del juicio. Siempre pensé que la destrucción llegaría con un trueno, con un estruendo imposible de ignorar, pero a veces el fin llega en silencio. Estaba en Sydney cuando todo comenzó, no con explosiones ni con sirenas, sino con un extraño y persistente silencio que se fue apoderando de las calles como un presagio. Las olas del puerto parecían moverse más lentas, y hasta el viento, que solía soplar juguetón entre los rascacielos, se detuvo por momentos, como conteniendo el aliento. La guerra en sus primeras formas no era visible. No había tanques avanzando ni banderas enemigas ondeando en la costa. Era una sombra, una sensación opresiva que se extendía por las noticias, por los susurros en los cafés, por los mensajes entrecortados que llegaban de otras partes del mundo. Informes confusos sobre disturbios, apagones simultáneos en ciudades enteras, desapariciones inexplicables en zonas de conflicto y un patrón de interferencias en las señales satelitales que ningún gobierno supo explicar. Pero nadie vio el verdadero rostro de la catástrofe, no al principio. Recuerdo perfectamente la mañana en que todo dejó de tener sentido. El sol salió como de costumbre, pálido sobre la bahía de Sydney, tiñendo de naranja la silueta de la ópera. Ese edificio, reluciente e icónico, parecía ajeno a la inquietud que se sentía en cada conversación. La gente aún intentaba vivir como si nada estuviera mal. Turistas tomaban fotos, familias paseaban, los ferries cruzaban el agua como si el tiempo no estuviera a punto de romperse, pero bajo la superficie algo se estaba gestando. La televisión transmitía, una y otra vez, imágenes de ciudades vacías. Bangkok bajo una niebla de polvo, Berlín sumida en una serie de apagones inexplicables y Moscú donde cámaras mostraban a soldados disparando al aire sin que nadie explicara por qué. Al principio lo llamaron desinformación, luego pánico colectivo, pero nosotros sabíamos que era real. Lo sentíamos en el pecho, en el insomnio, en la forma en que los relojes parecían avanzar más lento o más rápido. Australia había sido hasta entonces una isla de calma, lejos de los epicentros del conflicto, aislada por océanos que muchos creían infranqueables. Las autoridades insistían en que el país estaba protegido, que los sistemas de defensa eran infalibles, que lo que estaba ocurriendo afuera no nos alcanzaría, pero lo que venía no entendía de fronteras. Los primeros indicios en Sydney fueron sutiles. Una tormenta eléctrica sin nubes que iluminó el cielo una noche entera, el canto de las aves que se detuvo durante días, equipos enteros de operarios de comunicaciones desaparecidos durante misiones de mantenimiento subacuático, y luego los sueños, o más bien las pesadillas compartidas. Nadie quería admitirlo, pero los murmullos comenzaron. Personas completamente distintas reportando exactamente las mismas visiones nocturnas. Una voz sin forma que repetía un mensaje incomprensible, una estructura flotante en el cielo y un mar que se volvía negro como la brea. Pese a todo eso, la vida continuaba. Había algo profundamente humano en fingir que todo estaba bien. La ópera de Sydney aún ofrecía conciertos, aunque ahora los asistentes evitaban sentarse cerca de las puertas de emergencia, por si acaso. Las calles aún brillaban con los reflejos del agua, aunque menos pies las recorrían. Y yo miraba cada noche ese edificio blanco como hueso desde el mismo mirador, preguntándome si aún podíamos detener lo que se avecinaba. Una madrugada escuché las campanas de una iglesia sonar 3 veces seguidas. Nadie supo explicar por qué. El templo llevaba años cerrado. Algunos dijeron que era una falla eléctrica, otros que alguien había entrado a robar. Pero yo supe que era otra cosa. Era una advertencia. 3 toques. Como si marcaran una cuenta regresiva que ya había comenzado. La guerra, cuando finalmente se hizo visible, no fue como la habíamos imaginado. No se trató de soldados ni de armas convencionales. Era algo más profundo, algo que nos invadía por dentro. Un colapso de la lógica, del orden, de la realidad misma. Y Sydney, nuestra brillante Sydney, estaba a punto de ser la siguiente en caer. No fue una bomba, no fue una invasión. Fue algo que nadie entendía. Algo que se arrastró desde las grietas del mundo. No llegó para conquistarnos, sino para descomponernos. Las primeras fisuras en la cordura colectiva fueron casi invisibles,
Una mujer se arrojó desde el puente del puerto en plena mañana, dejando atrás un cuaderno lleno de símbolos sin sentido y una frase repetida en tinta roja: «Las campanas ya suenan desde dentro». Ese mismo día, 3 barcos pesqueros encallaron frente a Bondi Beach, todos vacíos. No había señales de violencia, ni de lucha, ni de huida, solo redes cortadas y extrañas marcas quemadas en las cubiertas, como si algo se hubiera arrastrado desde el océano hacia ellos, o peor aún, como si algo hubiese salido de dentro. Los expertos hablaban de desórdenes mentales, de efectos colaterales de las ondas electromagnéticas causadas por las tormentas solares. Pero a nadie le pasaba por alto que los relojes seguían fallando, que las cámaras de seguridad grababan lapsos vacíos, como si el tiempo mismo se deshiciera en ciertos puntos de la ciudad. Yo comencé a verlos. No sabría cómo describirlos con precisión. No tenían forma clara, ni nombre, ni sonido. A veces eran sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo. Otras un murmullo bajo el asfalto, una vibración que subía por las piernas cuando uno caminaba cerca del mar. Algunos decían que era paranoia colectiva, pero yo sabía que estaban allí. No lo supe por miedo, sino porque una noche una de esas cosas me habló desde el espejo. No usó palabras. Fue más bien una sensación, un pensamiento impuesto que se me metió por los ojos. Lo que viene no busca ser entendido, solo alimentado. Las autoridades intentaron imponer orden. Patrullas en las calles, toques de queda, protocolos de emergencia que nadie sabía aplicar. Y sin embargo, cada intento de control parecía alimentar más el caos. Un dron de reconocimiento fue derribado por su propio sistema interno al sobrevolar la ópera de Sydney. En los noticieros filtraron imágenes congeladas del dron momentos antes de caer, una silueta blanca de más de 10 metros posada en lo alto del teatro, con alas plegadas y ojos como hornos apagados. Los analistas dijeron que era un pájaro gigante, un error de procesamiento de imagen. Pero cuando la estructura de la ópera empezó a resquebrajarse por dentro, sin causa sísmica ni presión estructural, las teorías dejaron de importar. Las campanas volvieron a sonar. Esta vez 5 golpes. Una vecina juró haberlas oído saliendo de su propio refrigerador, aunque no estaba conectado. Otra mujer se encerró en su coche diciendo que las escuchaba cada vez que se acercaba a un edificio gubernamental. Nadie pudo encontrar el origen, y aún así, sabíamos que el sonido era real, porque no era solo un sonido. Era una vibración en la médula, un eco que alteraba el equilibrio, que hacía sangrar por la nariz a los niños y apagaba radios al azar. Sydney ya no respiraba. La ciudad había pasado de ser un espacio habitable a un organismo moribundo. Las plantas en los parques comenzaron a pudrirse de adentro hacia afuera. No había hongos, ni químicos, ni incendios. Era como si la vida misma se negara a sostener el lugar. Los animales fueron los primeros en huir. Las bandadas de aves migraron en direcciones erráticas. Los perros aullaban mirando hacia el este, hacia el mar. Y los gatos simplemente desaparecieron. Una vecina, enfermera del Hospital San Vincent, me contó que las incubadoras electrónicas comenzaron a fallar al unísono, liberando pulsos de calor y grabando, sin razón alguna, la frase «No hay mañana para los que escuchan». Y yo, estúpidamente, seguía regresando a la costa cada noche, mirando la silueta blanca de la ópera, que ahora parecía deformarse a la distancia, como si algo la inflara desde dentro. Empecé a notar que la estructura ya no reflejaba la luz de la luna, absorbía la oscuridad. Una madrugada lo vi con claridad. El cielo sobre el mar se partió. No se abrió ni estalló. Se partió como un espejo roto por un golpe invisible. Del otro lado no había estrellas, ni galaxias, ni negrura. Había algo más, algo que nos observaba con paciencia, algo que llevaba esperando mucho antes de que la primera ciudad fuese construida, y entonces supe que lo que estábamos viviendo no era el inicio de una guerra. Era el final de un juicio. Cuando suenan por 7ª vez, ya no hay tiempo. Solo queda mirar hacia abajo y aceptar que la tierra nunca fue nuestra. El 6º repique llegó a las 4:44 de la madrugada. No lo oímos con los oídos, sino con las venas. Una vibración roja que brotó desde el suelo, desde las aguas, desde las paredes mismas de cada hogar en Sydney. Los pocos que aún no habían huido, o no habían enloquecido, comprendieron en silencio que el final ya no era simbólico. Era inminente. Yo estaba en una habitación del piso 22, frente a la bahía. La ópera de Sydney ya no tenía forma definida. Su superficie ondulaba como carne al calor. Tenía latidos.
Cada cierto tiempo se abría una grieta en sus costados y algo viscoso, negro y brillante como petróleo, chorreaba hacia las escaleras. Vi cómo una paloma se acercó, apenas rozó ese fluido y se disolvió en el aire como humo al contacto. No quedó ni una pluma, nadie lloraba, nadie gritaba. Ya no había lenguaje útil para lo que presenciábamos. Algunos rezaban, pero sus oraciones se deshacían en la garganta, como si los dioses también hubieran abandonado la frecuencia. Entonces las nubes se partieron, y por primera vez desde el inicio de esta pesadilla vimos lo que estaba más allá del cielo. No era el espacio, no era el universo, era algo más cercano, como si detrás del velo azul que llamamos atmósfera siempre hubiese habido un segundo rostro del mundo, un rostro que ahora se mostraba. Gigantescos ojos sin pupilas flotaban en una masa sin forma, y al parpadear, porque sí, parpadeaban, la gravedad de toda la ciudad se alteraba levemente. Los postes se inclinaban, los árboles temblaban, el mar retrocedía, como si cada parpadeo fuese un aliento del juicio. Las campanas comenzaron a girar solas en la torre de la iglesia de St. Andrews. Aunque estaban cerradas al público y sin cuerda alguna, los metales se balanceaban con furia y furor, 7 veces. Cada golpe hacía que una calle de la ciudad colapsara. Ciertamente, se abría como un pliegue en un mapa mal doblado, tragándose coches, faroles, casas. A las 5 en punto, el mar se alzó, no en forma de ola, no como un tsunami, sino como una decisión. El agua abandonó su lugar. Se levantó como una muralla consciente y giró sobre sí misma, elevando miles de peces muertos en espiral, creando una forma que no puedo describir sin temblar. Era como si un dios ahogado hubiese sido desenterrado. Tenía extremidades que no tocaban el suelo. Su rostro era una mezcla de todas las estatuas jamás esculpidas, de todos los miedos jamás dibujados. Y habló, no con palabras, no con sonido, habló con un silencio absoluto. Por un instante todo cesó, los relojes, las luces, el viento, el corazón. No hubo latidos, estoy seguro, fue apenas un segundo, pero lo suficiente como para sentirme fuera de la existencia, suspendido, olvidado. Entonces la ciudad entera cayó en rodillas invisibles. Los edificios comenzaron a hundirse como si fueran arena. La torre de Sídney se dobló desde la mitad como una flor marchita. Las luces del Harbour Bridge parpadearon una última vez, mostrando cientos de figuras blancas trepando desde las sombras hacia los extremos del arco. No caminaban, se deslizaban, se arrastraban, tenían ojos, pero ninguno estaba en el lugar correcto. No grité, no lloré, solo me senté y escribí estas palabras que ahora lees, porque creo que aún no se han llevado mi mente por completo. Lo último que vi desde la ventana fue la ópera despegando del suelo, envuelta en una especie de membrana luminosa, como si fuese el huevo de algo que ya había despertado. Desde dentro una figura enorme se alzaba. No caminaba, flotaba, y su rostro era humano, o al menos lo que quedaba de lo que fuimos. Entonces las campanas repicaron por última vez. La séptima. No sentí dolor, ni miedo, ni comprensión, solo la certeza de que todo esto ya había ocurrido antes, que no éramos la primera civilización en despertar a las campanas, que Sídney era solo la primera ciudad en recordarlo, y que, mientras existan oídos capaces de oír, volverán a sonar. Hemos llegado al final. Dime, ¿este relato te gustó? Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime, ¿qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación? Escritos de otro lado del tiempo.